Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 19 de enero de 2021, como siempre nos da muchísimo gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder estar acá temprano, llevándoles a ustedes información a través de nuestros noticieros y por supuesto en esta hora y media, un análisis importante de los temas que circunscriben la agenda de país en materia política, económica y social. Es importante resaltar el apoyo y ese voto de preferencia y confianza que nos dan ustedes todos los días para mantenerse atentos a nuestra programación. Ténganlo por seguro que nuestro esfuerzo va encaminado en ofertarles a ustedes las diversas corrientes de pensamiento que desfilan en plataformas como estas para que usted pueda tener su propia lectura de lo que está pasando alrededor de estos temas. Esta mañana hemos invitado en la primera parte al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, para hablar acerca de esta problemática que está representando el conflicto entre trabajadores y la comuna en cuanto a los desechos, la recolección de basura en la capital y que ha traído precisamente una situación bastante preocupante, tal y como hemos visto imágenes y sobre todo también denuncias de colonias, habitantes que están haciendo para que este conflicto pare, concluya lo más inmediato y de esa manera pueda recogerse la basura y no crear precisamente conatos de enfermedades como en algún momento lo estamos viendo en algunas zonas. Así es que desde ya le queremos invitar a ustedes a que se mantengan atentos en esta hora y media para poder desarrollar nuestro programa. Quien ya está acá, el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con quien vamos a hablar acerca también de otros temas que tienen que ver con su gestión municipal y que lo ha llevado desde luego a buscar la reelección para un periodo más por la alcaldía de San Salvador. Vamos a hablar acerca también del mercado Hula Hula, un proyecto importante, muy emblemático para poder de alguna manera contribuir a fortalecer ese plan de ordenamiento en el centro de la capital. Así es que desde ya quiero darle la más cordial bienvenida al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason. Ernesto, gracias por acompañarnos. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Neto, por la oportunidad y un saludo a todos los televidentes que nos están sintonizando. Bueno, usted quiero invitarlos para que desde luego estén muy atentos con nuestra programación, nuestro programa y participe @diálogo21 @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que ustedes puedan desde luego participar formulando sus comentarios y preguntas a nuestras temáticas que vamos a desarrollar. San Salvador con su tercer problemática por la basura en 106 días. ¿Cómo está esta situación, Ernesto? Bueno, no es la tercera, es como la 10ª. Desde que se nombra candidato a Mario Durán, ellos escogen como su estrategia de campaña el querer dañar nuestra gestión a través de gestionar problemas con la basura. Mario Durán nombra como jefe de campaña a Robando Castro y él se dedica para ocupar sus turbas para hacer una serie de bloqueos. Nos cierran el relleno sanitario en Ejapa en 2 ocasiones, entre las 2 veces sumaron casi 25 días. Nos cierran nuestro centro de transferencia en más de 10 ocasiones, de diferentes maneras. Nos dañan equipos, nos vandalizan camiones recolectores, nos cierran nuestro centro de operaciones, lo que ocurrió la última semana. Durante 6 días secuestrados 50 camiones recolectores, obligándonos a nosotros, pues básicamente teníamos 15 camiones afuera, prestando lo que podíamos, cerca del 30-40% del servicio de recolección. Tuvimos que alquilar equipos. Luego el fin de semana sale la resolución judicial, nuevamente funcionó la institucionalidad y fue el juzgado ambiental el que los obliga a esas turbas a retirarse y obliga a la Policía Nacional Civil a hacerlos retirar, de bloquear ese que es un servicio esencial que presta la alcaldía de San Salvador y todas las alcaldías. Pero San Salvador tiene una particularidad, que aquí
duermen 600.000 personas en el municipio, pero a diario visitan San Salvador más de 2 millones de personas de todas las partes del país. Lo que no se vale, Ernesto, porque estrategias políticas las pueden tener de cualquier forma, a falta de trabajo, a falta de ideas, a falta de propuestas, ellos lo único que tienen es recurrir a la campaña sucia. Pero está bien que me ataquen a mí, el problema es que dañan a la ciudadanía. Estamos todavía en medio de una pandemia, estamos en medio de una segunda ola que está creciendo el número de contagios en nuestro país, y que vengan en medio de la pandemia a querer generar una crisis sanitaria y ambiental en San Salvador, en nuestra capital, es verdaderamente lo más asqueroso a lo que pueden llegar. Nosotros ya una vez liberamos los 50 camiones recolectores, pues hemos doblegado y triplicado turnos. Nos han apoyado otras alcaldías amigas como Ilopango, como Santo Tomás, como Ayutuxtepeque, como Ciudad Delgado, como Santa Tecla, como Antiguo Cuscatlán, que ahora se ha sumado también, a ayudarnos a recuperar el tiempo perdido, y para el día de mañana todo estará nuevamente normalizado. Sin embargo, dado que faltan 40 días para las elecciones, entre más crezca la desesperación de ellos, pues no descartamos que sigan haciendo actos de esta naturaleza, actos que dañan a la gente. Ok, Ernesto, pero en medio de esta problemática está un tema también que tiene que ver con el pago de cuotas a los trabajadores quienes están en esta huelga. ¿Cómo está esta situación para comprender mejor, digamos, el problema? No, todas las alcaldías tienen atrasos, Neto. Con la pandemia se nos cayeron los ingresos y obtuvimos 3 financiamientos para paliar eso. De los 3 financiamientos, ninguno lo hemos podido concretizar. Los tenemos aprobados por nuestro consejo. Tenemos una emisión de títulos de 32 millones de dólares con los que vamos a pagar todos proveedores y algunos compromisos financieros. Tenemos un crédito para la emergencia de la pandemia por 6 millones y medio. Tenemos otro para pagar estos atrasos de 5.8 millones. Y se han dado a la tarea, primero, que el ministro de Hacienda no nos daba la categorización, que es un requisito que piden todos los bancos para poder obtener el financiamiento. En segundo lugar, hubo amenazas de parte del ministro de Trabajo, también de parte del superintendente del sistema financiero, incluso amenazando a los bancos que nos dieran crédito a la alcaldía de San Salvador con quitarle sus licencias de funcionamiento. Hubo amenazas, también una asociación de ahorro y préstamo nos había dado un crédito de hasta 10 millones de dólares para la alcaldía de San Salvador, y personalmente el ministro de Trabajo se dio a la tarea de hablar a todos y cada uno de sus directores para decirle que los iba a acusar por lavado de dinero si le daban un crédito a la alcaldía de San Salvador. A todo esto, todos los concejales vinculados a Astram votaron en contra y trataron de bloquear también dentro del Consejo Municipal los créditos. Todo eso nos hemos enfrentado. Aparte de eso, tenemos el impago del FODES. Ya para San Salvador son cerca de más de 5 millones de dólares los que nos deben con los 8 meses de no pago del FODES. Al menos que haya una resolución judicial o una actuación de la Fiscalía General de la República, no vamos a recibir el pago del FODES hasta después de las elecciones. Incluso circuló un video del ministro de Hacienda mofándose de eso y muriéndose de la risa, diciendo que no iba a pagar el FODES hasta después de las elecciones para bloquear a las alcaldías. A ver, sin embargo, ayer conversaba con el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, y me decía que horas antes habían hecho depósitos para el pago de ciertos créditos, compromisos que tenían las comunas. ¿Corresponde también a San Salvador esa asignación? Sí, lo han atrasado, pero lo hicieron el día de ayer. El día de ayer, sí, me lo dijo en el programa de radio, estuvo conmigo, sí. Pero que neto de lo que han pagado han sido menos de 30 millones de una obligación que andaba por más de 300 millones de dólares. Es decir, es una manera muy descarada de hacer fraude electoral, porque lo que buscan es ahogar financieramente a las municipalidades para que puedan dejar obras inconclusas, para perjudicar su funcionamiento. Quiero decirte que el FODES no es solo para obras, el 25% del FODES se puede utilizar para gasto corriente. Y las alcaldías más pobres del país, las que no tienen su propia fuente de ingresos, dependen de ese 25% de gasto corriente para poder pagar salarios y mantener el funcionamiento de sus municipalidades, no solo para las obras. Hay alcaldías que no han pagado sueldos desde agosto. Hay decenas de miles de empleados municipales que se quedaron sin su aguinaldo
este mes de diciembre. Nosotros con mucho sacrificio pudimos cumplir, así como hemos podido cumplir en tiempo todo el pago de salarios desde que inició la pandemia, sin haber contado con un tan solo centavo de préstamo. El gobierno ha contado con más de 3.000 millones de dólares, nosotros con cero. Y aparte de eso, tenemos que ninguna de las dependencias, ni ministerios, ni secretarías, ni autónomas del gobierno nos paga sus impuestos y tasas municipales. Nosotros les prestamos los servicios, pero ellos no nos pagan. ¿Y esa es deuda que tiene la Nos deben 42 millones de dólares. Entonces, es un bloqueo total hacia nuestra gestión y a la gestión de otros alcaldes por fines única y exclusivamente electorales. Ok, me haces entender entonces que esta problemática tiene que ver con cálculos políticos, ¿cierto? Sin políticos. lugar a dudas. ¿Cuál es tu cálculo político con esta situación que tú describes? Bueno, a pesar de todos los bloqueos, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los obstáculos, adversidades que nos ha tocado enfrentar, a pesar de este tema de la basura, recibí el día de ayer una encuesta que realizáramos durante la semana pasada, una encuesta interna, donde nos dice que el 64% de la población atribuye el problema de la basura a bloqueos externos, a Mario Durán, a Rolando Castro y a temas estrictamente electorales. Sí, nos ha golpeado con cerca de un 23% de la población que cree que es culpa de la alcaldía. Nos ha tocado a nosotros estar informando casa por casa y dando los motivos de por qué han sido y se han dado estos bloqueos que tienen una única finalidad, que es electoral. Nosotros, y esto no lo digo yo, lo dice la encuesta El Salvador Cómo Vamos, antes de que ellos nombraran candidato, la recolección de basura en el municipio de San Salvador tenía una aprobación de más del 92%. O sea, ¿por qué? Y dime qué cosa, ¿por qué nunca habíamos tenido en 2 años y medio de nuestra gestión un tan solo problema en temas de basura? Y luego de que ellos nombran candidato y el candidato nombra como jefe de campaña a Rolando Castro, empiezan a surgir toda una serie de bloqueos, toda una serie de ataques, toda una serie de cierres a nuestros rellenos, centro de operaciones, centro de transferencia, etc. Es única y exclusivamente electoral. Y está bien, cada quien hace sus estrategias electorales como mejor le convenga. Lo que no se vale es dañar a la población. Lo electoral de alguna manera ha venido a impactar las relaciones que en apariencia estaban buenas entre la alcaldía, tu persona, con el presidente de la República. No, de ninguna manera. No es él el que hace este tipo de cosas. ¿Lo has tratado con él? Hemos hablado de eso. ¿Y qué dice? Él me dice que no comparte ese tipo de acciones, que no comparte ese tipo de formas. Hablamos también de ataques personales que estábamos recibiendo hacia mi esposa, de hostigamiento, persecución. Nosotros, una persona muy vinculada a Rolando Castro, nos puso cámaras hacia mi vivienda. También a mi esposa la seguían cuando sale a correr en las mañanas. En fin, la acosaban con motocicletas, vehículos, etcétera, para tratar de intimidarla, para tratar de dañarnos y afectarnos a nosotros anímicamente. Todo eso se lo hice el conocimiento a Nayib y él simpatiza con que ese tipo de cosas no se hagan. Y creo que puso orden en ese sentido. Creo que el presidente es un político muy capaz, muy astuto, no solo a nivel nacional, sino que está en ligas de los mejores políticos a nivel internacional. Pero Mario Durán no es Nayib Bukele. Y Mario Durán trata de bañarse en Nayib Bukele y compararse a Nayib Bukele y decir que va a ser mejor que Nayib Bukele, y creo que ahí es donde está fallando bastante. Y creo que el presidente Bukele ha hecho muy bien las cosas, y eso es reconocido mundialmente en términos del manejo de la pandemia, para cuidar la salud y las vidas de nuestra gente, para preparar nuestro sistema de salud para enfrentar el COVID-19. Eso es innegable. Ha logrado a través de gestiones y de apoyo de países amigos, que en buena parte gracias al fortalecimiento de la relación que el presidente Bukele hizo con el gobierno de los Estados Unidos, que tuviésemos más de 1.000 ventiladores en este momento para poder salvar miles de vidas en San Salvador. Pero la gente, como el ministro de Trabajo, como Mario Durán, como el ministro de Hacienda y otros, creo que le hacen un gran desmérito al gobierno de Nayib Bukele y al gran trabajo que él está queriendo impulsar. Hay un golpe a la imagen, a tu gestión. Me dices que anda alrededor, según esta investigación que mencionas,
del 23% que te afecta, ¿no? El 23% sí le adjudica la culpa de esto. Sí, digo, a la en alcaldía. términos de golpear tu imagen de gestión. Por eso en parte porque no hemos sido tal vez demasiado enfáticos en comunicar y dar a conocer las razones de los bloqueos y quiénes están detrás. ¿Revira esto Sin a tu embargo, imagen como político y a tu reelección, a tu intención de reelección? Fíjate que los números van muy positivos. El 83% de la población capitalina aprueba nuestra gestión, ve como buena o muy buena nuestra gestión. Eso quizás es el segundo número más alto que hemos tenido a lo largo de 14 encuestas que hemos realizado en lo que va de nuestra gestión. Y eso lo tuvimos la semana pasada en medio de los bloqueos por la basura. La gente ha sabido valorar que en los momentos más difíciles nosotros siempre hemos estado al lado de la población y de la población más vulnerable, que ante los bloqueos, los ataques, las adversidades como las que nos han presentado con la pandemia, nosotros hemos redoblado esfuerzos para poderle cumplir a la gente. A pesar de todos estos bloqueos, a pesar de todos estos ataques, pues hemos cumplido con obras que van a ser sumamente emblemáticas y que van a dejar un gran legado de esta primera gestión, en nuestro proyecto de Smart City, Defensa Capital. Ya vamos a hablar Ayer veíamos ya el mercado Ula Ula prácticamente concluido, es decir, el parque Cuscatlán. La otra semana inauguramos la biblioteca digital, la mejor del país y de Centroamérica, en el parque de la Colonia Satélite. En fin, hubiésemos podido hacer muchas cosas más. Ya tendríamos, si nos hubieran pagado el FODES, ya tendríamos el hospital municipal, ya tendríamos la remodelación del Parque Bolívar, ya tendríamos la remodelación de la Plaza José de San Martín. Estas obras han tenido que desacelerarse por producto del bloqueo financiero que hemos estado recibiendo. A la cual el gobierno o algunos funcionarios específicamente sostienen que darles ese dinero representa darles dinero para la campaña. Es lamentable, como decía anteriormente, más de 200 alcaldías dependen del FODES para su funcionamiento. Y además, si fuese utilizado para la campaña. Si un alcalde utilizara el FODES o cualquier recurso público para la campaña, está la Corte de Cuentas que lo sancionaría y lo metería preso. O sea, hay controles, hay rendición de cuentas. El que no actúe de manera transparente con el uso de los recursos públicos, tarde o temprano va a ir a parar a la cárcel. Entonces no creo que ningún alcalde se arriesgue en ocupar el FODES para su campaña. Obviamente, le ayuda a la campaña de un alcalde el hacer más obras, por supuesto que sí, y eso lo saben ellos y por eso le han parado el FODES para que los alcaldes detengan obras. Son miles de obras que se han detenido a lo largo y ancho del país. Nosotros en San Salvador tenemos ingresos extraordinarios, es decir, somos los que más FODES recibimos. Recibimos más de $600,000 de FODES, pero de nuestros ingresos, el FODES representa únicamente el 7 o 8% de nuestros ingresos. Fíjate que pero hay alcaldías que el 90 y pico % de sus ingresos son los dineros del FODES, que dependen exclusivamente en el FODES para funcionar. Yo no recuerdo bien exactamente qué funcionario le hice la pregunta y me decía, ¿tú crees que San Salvador va a cerrar por no tener el FODES? Me decía. Si ellos tienen buenos ingresos, a diferencia de otros municipios. Pero la pandemia nos ha hecho que, por ejemplo, en el año 2020, con relación al 2019, caímos casi 20% en ingresos. Nuestros meses de mayor recaudación son marzo y abril, que estuvieron cerrados, porque es donde se presenta la declaración jurada y el impuesto a la actividad económica de las empresas. Hay mucha gente que ha dejado de generar ingresos para sus hogares, hay mucha gente que perdió el empleo, hay mucha gente que cerró su emprendimiento, hay muchas empresas que han cerrado y por ende mucha gente que ha dejado de pagar sus tasas y sus impuestos municipales. Claro, San Salvador ha seguido funcionando y hemos seguido haciendo obras. Y hoy estamos reparando calles, por ejemplo, cosa que el año pasado casi no pudimos hacer por la pandemia, por el cierre, y porque también ocupamos casi la mitad de los fondos FODES para reparación de calles. Nos ha tocado ingeniárnoslas, nos ha tocado ser muy creativos para poder seguirle cumpliendo a la gente a pesar de estos bloqueos. Ellos hubiesen querido hacer colapsar la alcaldía de San Salvador, colapsar en basura, colapsar en obras, no pagar salarios, etc. Eso es lo que ellos buscaban. Con San Salvador no lo han logrado, no han logrado detener nuestra gestión, no han logrado detener nuestro trabajo a pesar de los bloqueos, que sí lo han afectado, pudiésemos haber hecho muchísimo más por la gente. Pudiésemos haber hecho muchísimo más si no estuviéramos con estos grandes bloqueos, pero eso no nos ha impedido no dejar de hacer las cosas. A ver, Ernesto, estoy hilvanando dos cosas, tu gestión como alcalde y también tu candidatura a la reelección. Tu candidatura a la reelección, ¿cómo se ve entonces en este entorno? ¿Es desventaja? Nuestros números están muy positivos. Desventajas en términos de que
Bueno, tu partido, ¿cómo está también desde el punto de vista de dándote el apoyo frente a este tema que yo creo que no se puede invisibilizar sabiendo de que tú buscas la reelección y estás a pocos días de someterte a un proceso de escrutinio, ¿no? Bueno, los números son muy positivos para nosotros. Hay que recordar, Neto, también que esta elección para alcalde será la primera en la historia donde se votará por rostro, Sí. No por partido. Creo que eso, más que la marca partidaria o el partido a quien uno Pero ese es pertenece, para diputados. para alcaldes también. Para alcaldes también entra. Esa fue una reforma legal Sí. que nosotros impulsamos. Yo Terminó dándose en lo personal la presentamos junto a otros alcaldes, fue aprobada por la Asamblea Legislativa, fue vetada ¿Sí? por el presidente, superamos el veto, fue enviada a la Sala de lo Constitucional y la Sala dijo que era constitucional y por ende entrará en efecto. Creo que eso le da más poder al votante, porque un alcalde, independientemente del partido que sea, debe evaluarse y debe reelegirse en base a su trabajo. Ok, y más allá de los números, como tú lo planteas, Ernesto, ¿cuál es la obra emblemática que has hecho o tienes para los capitalinos y por medio de la cual tú crees que deben de darte ese voto? Bueno, más que obras enormes, y que sí las hay. Obra específica, ¿no? Hay obras muy emblemáticas. Creo que el legado principal va a ser el proyecto de Smart City, Defensa Capital. Eso va a transformar nuestra ciudad, va a hacerla muchísimo más segura, mucho más atractiva a la inversión, mucho más atractiva al turismo. Va a mejorar sustancialmente la prestación de los servicios municipales y elevar la calidad de vida de la gente. El Parque Cuscatlán, que digamos es una obra conjunta, la empezó Nayib, la terminamos nosotros. Ha tenido participación de la cooperación internacional a través de USAID, de la empresa privada, de la Fundación Howard Buffett, de las comunidades aledañas. Tenemos el mercado Ula Ula, es la inversión más importante que se ha hecho en el centro histórico de San Salvador en más de 50 años. Es decir, aclárame un poco sobre el tema del Ula Ula. Este día uno de los periódicos oficialistas dice que se van a cobrar $290 por estar a cada vendedor que quiera estar dentro del parque, dentro del mercado nuevo Ula Ula. ¿Es cierto esto? Ese es el precio promedio de un puesto de mercado. Si tomas en cuenta en las condiciones en las que estarán y entre lo que pagan de renta y entre lo que pagan por el espacio a el que les vende el espacio público, ahí pues pagan muchísimo más. Ahorita vendiendo al intemperie. Renta delincuencial y de pago de quienes cobran delincuencialmente afuera por estar ahí. Y de los que cobran por un espacio que no es de ellos, de los que les cobran por un espacio de acera o por un espacio de calle, etcétera. Aparte vendiendo a la intemperie, vendiendo en un ambiente de inseguridad, de desorden, insalubre, etcétera. Van a estar en el mercado más moderno de Centroamérica. Van a estar en un mercado que es mucho más atractivo para que puedan recibir clientes de mayor poder adquisitivo también. Un mercado donde van a poder invertir a mediano y largo plazo en sus negocios, donde van a dejar de ser presos de la usura y van a poder accesar a financiamiento en condiciones de mercado. Pero el diario oficialista, nos dedica a diario diferentes ataques con mentiras totales y medias verdades. Creo que es un panfleto propagandístico que es la función que les han encomendado hacer. Cuéntame un poquito sobre el tema de este proyecto que está por concluir. Dices que ya está por inaugurarse en los próximos días, el mercado Ula Ula. Estamos hablando hay un periodo en el que no se puede inaugurar obras, sí, será después de las elecciones. Y tenemos que ser también muy conscientes de que la pandemia todavía está acá. Okay. No podemos poner en riesgo la salud de la gente, tenemos que ir abriendo de una manera ordenada, de una manera paulatina, siguiendo protocolos estrictos de seguridad. Eso también ha desacelerado la construcción del Ula Ula. Lo queríamos inaugurar para agosto, justo después de las fiestas agostinas. La pandemia vino a cambiar todo. Pero es un mercado que tiene más de 1000 puestos. Estimamos que a 3 personas por puesto, pues va a pasar de la informalidad a la formalidad a más de 3000 vendedores. También se les va a gestionar financiamiento en condiciones de mercado, es decir, van a pagar menos del 20% anual, cuando ahorita pagan 10, 20% diario
O sea, es decir, van a pagar por su financiamiento 3.000 veces menos de lo que pagan ahorita. Van a poder invertir a mediano y largo plazo en sus negocios, van a poder tener un negocio que van a poder heredar a sus hijos. Todas esas son las ventajas de pasar de la informalidad a la formalidad. Van de dejar de pagar renta a las pandillas, van a pagar un alquiler, pero va a ser un alquiler menor a lo que les sale pagar la renta y pagar el alquiler que les cobran ahorita en este momento por vender a la intemperie. Entonces, en un ambiente bien insalubre e inseguro. Entonces, va a tener 370 parqueos. Es decir, el mercado, la actividad del mercado va a terminar a eso de las 4 o 5 de la tarde, pero hay una necesidad de parqueo para la gente que visita el Centro Histórico de San Salvador en horas de la noche. Eso va a llenar una demanda, va a suplir una demanda y va a ser otra forma de rentabilizar el espacio de esta sociedad de economía mixta que se ha conformado para el mercado Ula Ula, que es el primero de 3 mercados. Ya se inició el mercado acá muy cerca de este canal, en el Distrito 3, que también nos va a ayudar a pasar a otros vendedores informales de todo este sector de la capital a la formalidad también. Ya están en las obras de terracería, etcétera. Podemos esperar inaugurarlo a finales de este año. También hay un tercer mercado que es en el predio ex biblioteca y estamos esperando una permuta con el Ministerio de Educación para poder iniciar la obra, pero estamos listos con el financiamiento obtenido y todo, que también a todos los que están en un mercado temporal en el predio ex biblioteca vamos a poder pasarlos a un mercado igual o mejor que el que acabamos de terminar en el Ula Ula. En fin, estas son obras que no solo embellecen nuestra ciudad, la hacen muchísimo más segura, la hacen mucho más ordenada, más atractiva la inversión, más atractiva el turismo, sino también transforman miles de vidas de gente que pasa de la informalidad a la formalidad. Y eso es el tipo de obras que nos ha caracterizado. Ahora, tú me preguntabas por obras emblemáticas, y las tenemos como el Parque Cuscatlán, Defensa Capital, el Mercado Ula Ula, la Biblioteca Digital, que la inauguramos la próxima semana, pero hemos hecho 6 obras diarias, más de 700 canchas. Más de 700 canchas que 6 obras diarias. Más de 6 obras diarias, pequeñas obras, obras comunitarias, obras que muchas veces las hacemos en conjunto. Te digo con las esto comunidades. de manera muy sorpresiva porque, bueno, hay quien ofrece uno de los candidatos de Nuevas Ideas, Mario Durán, que incluso lo hemos invitado varias veces y entiendo que ya va a aceptar la invitación de participar con nosotros, para poder de alguna manera darnos a entender eso de regresan una obra por día, que es parte del lema de su campaña que hemos visto hoy en día, ofreciéndola. ¿Se pueden hacer 6 obras, como tú lo dices, por día? Claro, ¿Lo has hecho? si hay 6 delegaciones distritales, cada una de las delegaciones distritales tiene su equipo. O sea, hay obras pequeñas, por supuesto. Hay obras de 25 millones de dólares como el Mercado Ula Ula, o de 16 millones de dólares que como no el son Parque de todos los días, Cuscatlán. obviamente, ¿no? Pero eso sí se puede hacer una de esas al año. Entonces el término es un poco más ligero, ¿no? Pero a falta de nuevas ideas, valga la coincidencia, Mario Durán busca reciclar una propuesta de un plan que fue exitoso. ¿Te gustaría para debatir esos temas con él? Porque estamos para entrar el 28 de enero, entra la campaña oficialmente para consejos municipales. Yo no tengo ningún problema con debatir los temas importantes para San Salvador. Al contrario, creo que esta campaña debería de salirse de lo sucio, debería de salirse de bloqueos a la recolección de basura, de cierres a nuestro centro de operaciones, de cierres al relleno, de cierres al centro de transferencia y pasarse al debate propositivo. Esto me va a llevar a darles el derecho de respuesta por lo que tú estás mencionando. Te pregunto, si tú acusas de que la problemática que tienes con los trabajadores es producto del ministro de Trabajo o del candidato Mario Durán, ¿tienes prueba de eso para poderlo confirmar y judicializar? Sí, y de hecho se han presentado a las instancias correspondientes. ¿Qué respuesta hay? Sí, nosotros llegamos a la alcaldía de San Salvador a desmantelar una mafia sindical que existía alrededor de Robando Castro, con decenas de miles de dólares mensuales de horas extras no devengadas que se pagaban, con cientos de plazas fantasmas que habían en la unidad de parques, plazas y zonas verdes, que habían en la dirección de desechos sólidos. De hecho, el último año de la gestión anterior, el proyecto Obra por Día se le había entregado a Rolando Castro para su administración y solo ganaban todas las obras, la ganaban 2 empresas vinculadas estrechamente a Rolando Castro, que dicen ahí
que son empresas de él, que ganaban a sobreprecio todos los proyectos de ese programa. Por eso lo cambiamos nosotros y lo pasamos donde debería estar. Nosotros llegamos a poner orden a eso. Si alguien va a cobrar en la alcaldía de San Salvador, pues que trabaje. Tenemos 14 sindicatos en la alcaldía de San Salvador, y qué casualidad que el único que da problema es el que perdió todos esos privilegios alrededor de toda esa mafia sindical. ¿Qué pasa con el resto? ¿El resto no tienes problema con ellos, solo es con Astram? Con el resto tenemos muy buena relación y tenemos coordinación, están conscientes y se les ha explicado todo lo de los bloqueos, se han dado cuenta. Ellos saben que no nos pagan el FODES, ellos saben que no nos pagan los impuestos municipales, ellos saben qué concejales se han opuesto a los financiamientos, ellos saben cómo nos han bloqueado los financiamientos a través de diferentes instancias, ellos saben de todos los esfuerzos que nosotros desde la administración de la alcaldía hemos hecho para lograr mejorar las situaciones de los colaboradores y para mejorar el funcionamiento de la municipalidad. Y ellos saben perfectamente los fines políticos que hay detrás de todos estos ataques y bloqueos que estamos recibiendo. Mario Durán dice en un Twitter que hace unos momentos colocábamos que hay 3 años de abandono de la capital. Bueno, gracias a Dios el 83% de la población piensa distinto a Mario Durán, ¿verdad? Y a pesar de los bloqueos que nos han gestado de parte de él, a pesar de la pandemia, es decir, nos ha tocado, creo yo, el periodo más difícil, así como le ha tocado también, y hay que decirlo, al presidente Bukele, el periodo más difícil por la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales. Hemos salido adelante y nos sentimos muy satisfechos que el 83% de los capitalinos valoren muy positivamente nuestra gestión. Por supuesto, él está en campaña, yo lo que le invito a él es bueno, hasta este momento no hemos conocido una tan sola propuesta, no ha logrado producir el candidato Durán una sola propuesta. Y su única estrategia de campaña ha sido utilizar a Robando Castro para querer bloquear la recolección y disposición de desechos sólidos en la alcaldía, afectando y dañando a la población. Muchos comentarios y participación de la población en nuestras redes se refleja a partir de lo preocupante que es los promontorios de basura que están en barrios y colonias, y que esto puede desencadenar en una epidemia más de la que tenemos hoy en día con el COVID-19. ¿Cuál es el plan que se tiene? Pregunta un televidente acá, porque en la colonia, y nos están haciendo llegar las denuncias a @diálogo21 con fotografías de los barrios y colonias para que se actúe inmediatamente, porque los promontorios de basura son bastante evidentes. Voy a hacer una pausa, seguimos hablando de este tema. Ahí tenemos preguntas de nuestros televidentes, gracias por escribirnos. Recuerde, estamos en @diálogo21 para que usted envíe sus comentarios y preguntas. Son las 7:03, nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El Salvador produce rico brand, alimentos food. Así es que desde ya, pues usted busque esos productos. Ahí están de primera mano. Continuamos en esta segunda parte, ya en la etapa final, conversando con el alcalde Ernesto Mason, candidato también a la reelección para un periodo más por la alcaldía de San Salvador. Y hemos hecho una valoración del trabajo político, así como también del trabajo que circunscribe el tema de las obras en la ciudad capital. Hemos hablado del Parque Ula Ula, asume que sí, el costo del cobro por puestos en este lugar que está próximo a ser inaugurado, sí es de alrededor de $290, me decía. En términos comparativos, cuando hablas de extorsión y otros elementos, creo que es el valor, dices tú, que es lo más... Incluso es menos de los que ellos pagan. Que ellos pagan. Y no me recuerdo si son 290 o menos, pero... Y hablas también de obras que se han desarrollado a lo largo de tu gestión y por los cuales buscas desde luego un nuevo periodo. Ernesto, tú hablas de una campaña, de una guerra electoral en medio de esta, digamos, de este periodo en el cual nos encontramos hoy en día. También señalas directamente que en el caso de Astran está siendo manipulado por los funcionarios de los cuales ya hablamos.
¿Cómo queda esta situación también en la cual tú te llevó a desmentir una demanda que has recibido de parte de una concejal y que tú dices que lo desmientes y dice que es todo lo contrario en cuanto a que ha sido maltratada? Se trata de la concejala suplente de la alcaldía de San Salvador, Carolina Corpeño. Cuéntame un poquito sobre esa situación. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, es una persona que es íntimamente relacionada a Rolando Castro, que es concejal de la alcaldía de San Salvador suplente, que, bueno, nosotros, y te cuento cómo ocurrió en ese consejo, estábamos viendo un caso de maltrato contra la mujer contra la concejal Michelle Linares y contra mi esposa, Carla, por una publicación de la página oficial de Astram, donde hacía una serie de aseveraciones de violencia contra la mujer y que también involucraban a la institución. Y por eso yo lo llevé al consejo, para sacar un acuerdo de consejo de iniciar una acción legal por ese tema. Nosotros grabamos todas las sesiones de consejo municipal y tal vez eso no lo conocía la señora Corpeño, que no llegó a ese día a consejo municipal, estaba participando vía Zoom. Nosotros, el día que ella iba a los juzgados, estábamos dando una conferencia, iba a la fiscalía, estábamos dando una conferencia de prensa relacionado al tema de los bloqueos por el cierre de nuestro centro de operaciones y el secuestro de 50 camiones, y lo pusimos a disposición, la grabación sin editar, de todos los medios de comunicación que están ahí, que la han podido escuchar, donde no hay nada que se le parezca a un maltrato hacia ella, es decir, ni siquiera nos dirigimos hacia ella. Entonces, esta gente así actúa. Cuando uno cree que ya es imposible caer más bajo, lo hacen y superan sus actuaciones y caen más y más bajo y dañan más y más a la gente. Y no tienen límites. No tienen límites para llegar hasta donde sea. Porque ella habla de violencia psicológica, moral, en contra de su persona y de la familia, inclusive desde hace mucho tiempo, decía, cuando fue a poner la denuncia. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Desmientes todo eso? Totalmente. Ernesto, en medio de toda esta campaña, en medio de toda esta batalla electoral que tú dices que es más, digamos, intereses políticos lo que están dominando, ¿dónde está tu partido? ¿Cómo está la relación con tu partido y tu candidatura? Bueno, yo he tenido mis diferencias muy grandes con el partido. En cuanto a la asignación de recursos a las alcaldías para enfrentar la pandemia, tuvimos una diferencia muy grande. Se habían hecho acuerdos de partido que no se cumplieron. Se hizo una asignación de recursos totalmente injusta, donde, bueno, al final ni se ha cumplido con esa asignación, pero si se hubiera cumplido, a San Salvador le daban $14 por habitante para enfrentar la pandemia, siendo el municipio por lejos más afectado, y a otros municipios les daban más de $700 por habitante. Eso en base a una negociación que se hizo de manera inconsulta por el partido y que luego se acordó corregir y que no se hizo. Cuando se abrió el proceso de internas, mi partido permitió que se inscribiera un candidato enviado por el señor Castro a atacarme, a supuestamente competir en contra mío, a hacer gira por todos los medios de comunicación, atacando a mi persona, y solo eso hizo, él, la labor que le habían encomendado. De hecho, la señora Corpeño iba en la planilla con el señor Mansur, con el doctor, con el candidato de Rolando Castro. De hecho, la pareja del doctor Mansur es el que vive al lado de mi casa, y es donde esta misma gente llegaron a instalar cámaras viendo hacia mi dormitorio y hacia nuestra sala familiar. Cosas gravísimas, cosas que... ¿Tú has denunciado, tú has llevado a... Sí, hablé personalmente con el fiscal general de la República a través de eso, lo he denunciado en varios medios de comunicación también. Es gente que si tienen la capacidad de llegar a acosar a mi esposa, enviándole a intimidarla, a asusarla, todo eso, son capaces de todo. Y debo agradecer a Nayib, porque cuando yo fui a hablar con él alrededor de esto, y dije, está bien que me ataquen, está bien que hagan lo de la basura, está bien que hagan lo de Astram, está bien que hagan todo eso,
pero no se vale meterse con la familia. Me dijo, tenés toda la razón, estás totalmente de acuerdo, y desde que yo hablé con Nayib, eso paró. Entonces... Pero el partido te está apoyando en esta campaña, porque te he visto incluso en algún momento el análisis de muchos es que muchos miembros del partido no han querido ni utilizar el color de su partido, precisamente por todo el arrastre de imagen que ha tenido con el pasado. Mira, yo me identifico plenamente con los principios, valores y objetivos de mi partido, pero creo que mi partido ha cometido muchísimos errores en su forma de administrarse, en su forma de manejarse en los últimos 3, 4 años. El partido debe reconvertirse, debe retroceder en unas reformas absurdas que se hicieron. Y lo he dicho hasta la saciedad, somos el único partido político en el mundo que le prohíbe a los que tienen cargos de elección popular optar a cargos en la dirigencia o viceversa. Creo que el partido debe cambiar drásticamente su forma de relacionarse, su forma de comunicar, su forma de administrar diferencias hacia adentro del partido, hacia afuera del partido. Creo que el partido debió haber apoyado de una manera muchísimo más decidida en la pandemia al gobierno. Mucha gente no compartirá eso, pero creo que en un momento el partido debió haber apoyado mucho más decididamente. Bueno, eso te trajo costos políticos, ¿no? Nosotros lo hicimos, nosotros lo hicimos y nos ha traído grandes costos económicos para la municipalidad cuando establecimos... No, hablo de costos políticos, hacer esos tipos de aseveraciones, ¿no? Fíjate que no, Neto, ¿no? Hace 20... ¿Hay otro nivel de conciencia política dentro del partido para saber que en este país se necesita mancomunar, concatenar esfuerzos para salir adelante con la pandemia? Fíjate que hace 20, 25 años la población tomaba la decisión en base al partido político en un 90%. Es decir, les importaba poco o nada quién era el candidato, sino que la marca partidaria era la que prevalecía. Ahora es al revés. Ahora la decisión, por lo menos en las zonas urbanas, es 80-90% en base al candidato, independientemente de qué partido sea. Y así pasa, por ejemplo, está Pereira en San Miguel, que va bastante arriba en las encuestas siendo del FMLN. Nosotros vamos bastante arriba en las encuestas siendo de Arena. Porque, y también ayuda también que ahora vaya el voto por rostro para alcaldes. Entonces, los partidos deben transformarse. Es una tendencia mundial que el partido que no se transforme va a tender a desaparecer o a reducirse. Mira lo que le ha pasado al FMLN, que ha pasado de ser un partido muy fuerte a prácticamente estar agonizando en este momento. ¿Te sientes optimistas entonces? Ya para finalizar, ya está con nosotros acá también la comisionada presidencial Carolina Recinos para Operaciones y Gabinete de Gobierno, con quien vamos a hacer una evaluación de temas de país también. ¿Te sientes optimista ya para concluir de tu gestión y de tu candidatura? Creemos que a todo lo que me has comentado. Creemos que nuestro trabajo, nuestra cercanía con la gente, el seguirles cumpliendo a la gente a pesar de los bloqueos, los ataques, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que nos ha tocado enfrentar, es algo que la población ha sabido valorar. Y también esperamos pues, que la campaña dé un giro, y que la campaña dé un giro hacia la propuesta, hacia el trabajo en beneficio de la gente, y que nuestros contrincantes se salgan de la campaña sucia que solo afecta a la población. Ok, te tomo la palabra para poderlos invitar a un debate en el que él esté en el centro, desde luego, la actividad en beneficio de los capitalinos, a ti y al resto de candidatos que están compitiendo por la alcaldía de San Salvador. Ernesto, te agradezco muchísimo que me hayas permitido en esta primera parte del programa conversar, tocar y desde luego hablar los temas tal y como se presentan hoy en día. Gracias por acompañarme. Muchas gracias, Neto, y muchas gracias a todos los que nos sintonizaron. Gracias, nos vamos a la pausa y cuando regresemos hablamos precisamente de temas de país con la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. 7:19. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias también a usted por estar en permanente sintonía de nuestra programación. Recuerde, somos una plataforma en la que
Desde luego colocamos en el centro la diversidad de pensamientos de las diferentes corrientes en nuestro país para el análisis respectivo de los temas que tienen que ver con los salvadoreños. Esta mañana le doy la más cordial bienvenida, bajo esa mirada también de abordar estos temas, a la licenciada Carolina Recinos, comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno. Carolina, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gracias por permitirme venir a este programa con tanta audiencia. Para nosotros siempre es importante podernos conectar con la población y poderles informar y rendir cuentas de todo lo que el gobierno del presidente Bukele hace diariamente e intensamente en beneficio de la población. Así es. También le deseo una pronta recuperación a su querida madre, que entiendo pues estaba bastante malita de salud. Sí, así es que lo mejor para ella. Fíjese que sí, que ha estado y sigue bastante delicada. La niñatita es bien fuerte y yo sé que ella va a salir adelante. Esa es la fe que tenemos en Dios. Amén. Y la queremos para muchos años, regañándonos y amándonos. Jalándonos las orejas, ¿verdad? Así son las mamás Sí, todavía. es una Porque la belleza. mía sí es 86 años. Sí, ¿Y sí. la suya? 87. 87. Mi ¿sí? madre es mi tesoro. Así es. Bueno, bienvenida, Carolina, gracias. Hay muchos temas que abordar con usted, aprovechando su presencia acá en el programa. Y una de ellas es precisamente el tema que tiene que ver con el COVID-19, especialmente porque, según las últimas estadísticas, hemos estado viendo un reflejo elevado que preocupa a las autoridades. Estamos hablando de 300 casos ya diarios. Más de 300. Más de 300 Sí. casos diarios. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿A qué nos va a llevar esta situación? Bueno, nosotros como gobierno comenzamos a trabajar temprano. De hecho, lo hicimos de forma muy anticipada antes que la OMS declarara el COVID como pandemia. Ustedes se recuerdan que inmediatamente el presidente mandató la estructuración de un gabinete amplio que es una cantidad de instituciones y de titulares que de manera incansable han estado trabajando. De hecho, pues, como resultado de eso hemos tenido no solo reconocimiento interno, sino internacional. Nuestra calificación incluso de viajes, de turismo ha mejorado por ser un país donde todas las medidas y todos los protocolos de bioseguridad se han implementado. Pero ciertamente esas medidas se han relajado, además de que pues está a la vista, la pandemia se convirtió para la fracción legislativa del Frente, de Arena y el diputado Rodolfo Parker en un tema electorero y lo han llevado y recurrentemente lo han llevado a la Asamblea y apostaron por limitarle, por cercenarle las herramientas jurídicas y las facultades incluso del presidente de poder decretar emergencia. Se criticó todo, absolutamente todas las medidas. Ayer, ya vamos a hablar quizás de eso, cuando llamaron a las ministras, todo es malo, todo lo que se ha hecho es malo. La comisión todo, especial, sí. todo Estuvo lo que se ha hecho es la malo. canciller, la directora eso, del Seguro. Sí, así, y la ministra de Turismo. Sí. Y demuestra entonces, cuando escuchamos eso, donde dice es malo, la desintonía que tienen con la población, porque para más del 90% de la población el manejo de la pandemia ha sido adecuado, gracias a Dios. Ahorita nosotros tenemos una cifra de 1.509 fallecidos. Y ayer se daban a conocer, ayer madrugada se daban a conocer 11 personas más fallecidas, 6 mujeres, 5 hombres en un grupo de edad entre 40 y 80 años. O sea, ya no solo son los adultos mayores, sino personas relativamente muy jóvenes, ¿verdad?, que están padeciendo y que no alcanzan a librar y a salir adelante de la enfermedad. En diciembre nosotros trabajamos intensamente con el Plan Navidad 2020 y diariamente nosotros hicimos un llamado a no hacer esas actividades grupales, esos reencuentros entre la gente que no se habían visto todo el año, que era entendible, que es necesario pues acercarse, pero que no era el momento porque el COVID es sumamente infeccioso y nosotros seguimos apostando a retardar el ingreso de otras cepas que son mucho más transmisibles, que son mucho más infecciosas y que nos ponen en riesgo la capacidad hospitalaria, la capacidad de atención sanitaria.
Nosotros, mientras esa asamblea sigue enfrascada, ¿verdad?, en un guión contra el gobierno, negando lo visible que es el manejo ordenado, planificado, humano, efectivo de la pandemia, nosotros seguimos trabajando. Nos mantenemos en una cifra alta de casos, ese promedio entre 300 o 330 diarios es muy peligroso. Ya tenemos más o más o menos 50.000 casos, vamos a ver cuántos tenemos. Según la estadística, quiero ver si la podemos poner. 51.437, no es poco, es bastante. Y tenemos la obligación entonces de hacer el llamado, ese llamado que se lo hacemos a la población, que es nuestro socio estratégico, que es con quien hemos combatido el COVID y luego lo hemos logrado mantener en ese punto de equilibrio sin la responsabilidad de todos aquellos que usan la mascarilla. Ok, a pesar de todo, la estadística que maneja a nivel de Centroamérica, somos el país más bajo con este tema. Así es, nosotros, precisamente yo le decía, hemos hecho un gran esfuerzo. Nuestro manejo de la pandemia es reconocido, nuestro manejo de la pandemia es muy bueno, no solo en el caso, no solo en el tema de los casos, sino en los recuperados, en todo lo que se hizo para habilitar la estructura hospitalaria, en la apertura del Hospital El Salvador, que es el hospital de referencia COVID, que ha permitido salvar miles de vidas, salvar y poderle dar atención adecuada, atención de calidad, atención de primer nivel a las personas que lamentablemente padecen COVID y llegan a necesitar un tratamiento tan delicado como es una unidad de cuidados intensivos. En esto, si me permite, Ernesto, creo que siempre es importante hacer un reconocimiento profundo a nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestras enfermeras, enfermeros, a todo el personal de salud que se sacrifica día a día atendiendo a la población. O sea, por ellos que están ahí en el hospital, esperando que lleguen, esperando hacer su labor titánica de recuperar y de sacar adelante a los que algunos por razones muy justificadas, pero muchos por razones injustificadas de no guardar las medidas de bioseguridad llegan. Por ellos también nosotros debemos de ser solidarios y responsables. Carolina, por cierto, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa acordó el día de ayer superar los vetos que el presidente Nayib Bukele impuso a los decretos 800 y 803, los cuales están relacionados precisamente con el presupuesto general, así como el 807, que contiene disposiciones transitorias para autorizar a los gobiernos locales a utilizar hasta el 50% de los fondos asignados en los decretos, no recuerdo los números, pero que hablan precisamente establecidos en la ley FODES, que van destinados a atender parte de la pandemia de acuerdo al criterio mismo con el que se está manejando. ¿Cuál es la impresión y, sumado a eso, también su lectura en cuanto a la participación y el escrutinio al que fue sometido ayer la canciller, la ministra de Turismo y también la directora del Seguro Social? Bueno, mire, en primer lugar, el tema del presupuesto no se puede estar manoseando, ni se puede estar haciendo una piñata del mismo. Creo que la última resolución a este respecto que emitió la sala es muy clara al determinar que este tema tiene que tratarse y consultarse con el ministro de Hacienda. El tema hacendario no es exclusivo de la Asamblea Legislativa y eso es invadir funciones que claramente la Constitución le atribuye en el caso del presupuesto, en el caso de la planificación, la presentación y la justificación de las partidas para poder responder a las demandas y a las necesidades de la población, es al Ejecutivo. Ayer recibieron los vetos del presidente de los decretos 803, 807, del 800, donde en ese madrugón del 24 de diciembre ellos habían tomado los créditos que tampoco durante todo un año no habían asignado al presupuesto y que se habían ido a gestionar precisamente en el momento más difícil de la pandemia para poder tener recursos, para poderle entregar a la población, para mantener, aun cuando la economía y la actividad económica estaba cerrada, poder mantener la capacidad de las familias para poder salir adelante, y ellos nunca permitieron la asignación de esos fondos al presupuesto. En diciembre, con ese afán de poderle dar recursos a sus alcaldes, que nada tiene que ver
con el combate a la pandemia, porque es la misma población la que da el veredicto cuando le reconoce al gobierno todos sus esfuerzos y ni siquiera se da cuenta de lo que pudieron haber hecho los alcaldes, porque este fondo sería un adicional. A ellos se les dio 116 millones y 75, tanto del Fondo Monetario Internacional y lo del BID. O sea, ellos han tenido dinero para el COVID y sin embargo no han trabajado por el COVID. No solo no han trabajado por el COVID, sino en casos como, y tengo que decirlo pues con toda sinceridad, como la capital o como otros municipios del área metropolitana de San Salvador, Santa Tecla, Mexicano, o sea, los desechos sólidos y la acumulación de estos en todas las arterias de estos municipios está al día. Esto lleva a otras enfermedades, esto lleva como consecuencia a una disminución de la capacidad que tiene nuestro país, nuestra población para mantenerse sana. Hablando del tema de la recolección de basura y este problema que ha pasado, ¿cuál es su opinión? El alcalde, minutos antes de que usted estuviese con nosotros, señalaba a funcionarios de su gabinete y también al candidato de Nuevas Ideas. ¿Qué piensa de lo que está pasando alrededor de este tema? Pero solo ¿Sí? quiero terminar con esto. Mire, ayer lo que hicieron ellos fue agarrar 50 millones, que además ya están asignados, ¿verdad? Que ya estaban asignados para otros fines, que tiene un contrato con el BESIE, que está consignado, que es para restitución de ingresos con el Ministerio de Hacienda. Ellos no pueden cambiar unilateralmente ningún contrato y estos 50 millones se los suman a 125 de un crédito del BID que se presentó para otros fines y los otros 125 los dejan para la pensión mínima. Y por eso quería referirme a esto. Mire, le están apresuradamente, desesperadamente dando 175 millones en su mente, ¿verdad? Le están dando 175 millones a los alcaldes para que trabajen en algo que nunca lo han hecho y que lo hagan de aquí al periodo electoral, ¿verdad? O sea, es un fondo electoral. Y los otros 125 millones que son para la pensión mínima, no es necesario. Ya este gobierno inició el pago del incremento de los pensionados que estaban en el rango entre 207 y 304. O sea, sus acciones no tienen que ver con las pensiones, ni con las vacunas, ni con el COVID, sino que es una entrega de un recurso que no es FODES, que es adicional y que está enmascarado en actividades y en demandas sociales, en este caso vacunas o la actividad que está haciendo abrumadoramente el Ministerio de Salud y todas las instancias de salud en el territorio. Para eso era el crédito del BID, ¿no? Para cuestiones sanitarias y también la recuperación económica. Para darle 125. Ahora, con lo que usted me preguntaba... Voy a hacer una pausa y le doy el tiempo para que hablemos de ese tema y de otro que quiero aprovechar su presencia para que nos dé sus puntos de vista con relación a temas de país, ahora que nos acompaña acá en nuestros estudios. Con mucho gusto. Aprovecho invitarlos a que no se pierdan Pulso Ciudadano hoy con Julio Valdivieso. Siempre va conociendo los perfiles y sobre todo las proyecciones electorales de los candidatos que están buscando una curul, así como también consejos municipales. Este martes a las 8 de la noche, Julio Valdivieso entrevista a Daniela Genovés, candidata del FMLN por San Salvador, y a Berta de León, candidata a diputada por el partido Nuestro Tiempo, siempre por San Salvador. Conociendo sus perfiles hoy a las 8 de la noche, no se lo pierda, por Canal 19. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, aprovechando la presencia de la comisionada presidencial para el gabinete, para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. Estamos haciendo una evaluación acerca del COVID-19, el disparo de los casos, el tema de presupuesto, fondos para las alcaldías y otros aspectos que están rodeando, desde luego, el debate en nuestro país. Y uno de ellos es que nos habíamos quedado por conocer su opinión en cuanto a esta problemática que se ha generado con la basura, ya que usted mencionaba precisamente de lo que se está viendo en la capital, comisionada. Mire, yo creo que los funcionarios de elección popular
cuando son electos, lo hace la población con la esperanza, ¿verdad? Y dándoles la oportunidad de demostrar que pueden trabajar y que pueden ejercer el cargo para el cual han sido favorecidos con el voto de la población. En el caso de la Alcaldía de San Salvador, más allá de cualquier planteamiento, es decir, es un derecho de todos los ciudadanos de este país. Es la capital del Salvador, es la principal ciudad del Salvador. Todos nos debemos de sentir apropiados de San Salvador. En el caso que nos ocupa en este momento, yo siento que lejos de mejorar las condiciones de los capitalinos, se ha sumido a San Salvador, la capital de todos, en una profunda crisis de basura, en este caso de desechos, y en una crisis financiera. Fíjense que las MIPES demandaron, que tienen más de 2 años, no estoy hablando de 1 año ni de 3 meses, más de 2 años, demandaron ante la Fiscalía General de la República un adeudo de más de $500,000. O sea, se está quebrando a las MIPES. No estamos hablando entonces que es una crisis que viene de este momento, sino que se viene acumulando. Y eso lo que refleja es una equivocada gestión en la administración financiera y en la administración de las obras y de los servicios que deben de dársele a los capitalinos y a las capitalinas para que esta ciudad, que es de todos, brille y sea entonces la plataforma de desarrollo de la población. Entonces, en vez de llevar esas obras, lo que hemos oído últimamente es un nuevo impuesto, un impuesto de hasta $70 por un servicio que ni siquiera ha despegado y que ya se pretende cobrar. Ante estas situaciones, yo creo que los funcionarios de este municipio y de cualquier otro municipio deben de enfocarse en trabajar, en planificar, en darle respuesta a sus ciudadanos. Sí. La captación de recursos que tienen estos municipios del área metropolitana por la recolección, por el tema de alumbrado, es alta, es muy alta. Y debe de entonces vertirse en la solución y en la aplicación del servicio por el cual la población está pagando. Aquí yo creo que no se trata de estarle echando la culpa a terceros. Hay que trabajar, hay que responder, hay que honrar el voto que se le ha dado a los funcionarios electos, en este caso ya a los funcionarios en ejercicio, y dejar de estar viendo, digamos, como culpables afuera del núcleo de trabajo y de las obligaciones que están, pues, necesariamente orientados a cumplir. Comisionada, a propósito, hablando de temas de país, muchas reacciones hay en cuanto a este decreto presidencial en la que el presidente de la República declara al 16 de enero como Día de las Víctimas del Conflicto Armado y no un día para recordar precisamente el tema de los acuerdos de paz. Mucha polémica alrededor de todo esto. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esto? Y sobre todo también reconociendo que usted es una mujer con una carrera o trayectoria política sindical muy importante de la cual viene y ahora pues de nuevo asume las riendas de un gabinete para poder hacer una evaluación sobre cómo el país ha hecho avances o no en la materia de a partir de los acuerdos de paz. ¿Cuál es su valoración al respecto? Miren, yo creo que no hay que estarse rasgando las vestiduras y estar interpretando por la orilla qué es lo que el presidente está enfocando cuando habla de que en vez de estar celebrando una fecha y en vez de seguir haciendo cócteles y actividades algunas veces en una plaza para que cuando regrese la población de esa celebración se vaya con una bandera, con un folleto, a vivir en la miseria en la que siguen viviendo la inmensa mayoría de nuestra población o en la violencia en la que sumieron a la gran mayoría de los territorios sin haber hecho nada sustancial para modificarlos. Los acuerdos de paz, que antes de ellos y de ese acto de suscribirlos hay una historia profunda que se debe de respetar, una historia de sangre, una historia de sacrificio,
una historia de familias enteras, de territorios enteros mancillados, debe de respetarse, pero no se debe de confundir los acuerdos de paz con la celebración de una fecha y de un pacto que posterior a su firma no cumplió los objetivos para el cual se sentaron y se alcanzó ese momento. Los acuerdos de paz básicamente tienen como objetivo, uno, que el FMLN se incorporara automáticamente a la vida política nacional. Dos, que se pusiera fin al derramamiento de sangre. Tres, que se reparara a las víctimas del conflicto armado. Cuatro, que se lograra la efectiva reinserción de excombatientes y veteranos. Y cinco, cambiar la estructura de injusticia social que había llevado a la guerra. ¿Qué ha pasado después de 29 años? ¿Se cumplieron esos objetivos? Definitivamente no. Se cumplió nada más que el FMLN se incorporara a la vida política automáticamente. Pero ¿se terminó el derramamiento de sangre? No es cierto. Este país llegó a casi 50 muertos diarios. Solo en la década de los gobiernos del FMLN son más de 40.000 muertos, más de 40.000 familias. Se le cumplió a los veteranos y a los excombatientes todo lo prometido. Se han tenido que marchar todos estos años bajo el sol, han tenido que incluso recibir balas para poder obtener sus indemnizaciones y todo lo que por derecho se les había comprometido. Se le dio oportunidad, se trabajó a fondo por cambiar esa estructura de injusticia social. ¿Y qué es lo que hemos visto? Migración interminable, cientos y cientos de muertos en ese trayecto, en esa ruta de tanto dolor, donde han quedado desaparecidos y muertos jóvenes, mujeres que no encontraron aquí las oportunidades que estaban obligados. ¿Qué pasó con esas cúpulas? Esas cúpulas comenzaron a ser de la violencia, incluso un gran negocio. Violencia, vinieron entonces las grandes compañías de seguridad y de vigilancia, privatizaron, dolarizaron, no se entregó a la población lo que los acuerdos en su ideario le prometió a la población. Entonces nosotros, el presidente no está hablando mal, ni está mancillando una gesta y vamos a ver, y un sacrificio tan grande como el que hizo la población. El presidente lo que está diciendo es: dejemos de hablar y de celebrar entre ellos mismos un pacto cuando después, durante 30 años, no trabajaron en su obligación de darle a este país las oportunidades, el progreso y la justicia que se clamaba desde el primer momento. La PNC, por ejemplo, ¿cómo la encontramos nosotros? La encontramos con unas delegaciones policiales increíbles, como que eran casas, como que eran cuevas. Ustedes no se recuerdan las ambulancias, los carros patrullas empujados porque ni gasolina tenían, ni mucho menos mantenimiento mecánico. Y últimamente ustedes han visto cuáles son las instalaciones que se están inaugurando en diferentes puntos del país para dignificar nuestra Policía Nacional. La Fuerza Armada, que hablan tanto ellos, que la refundaron y que la convirtieron en una institución diferente, y no fueron ellos los que en este gobierno pasado abrieron esas instalaciones y le permitieron a los pandilleros en los polígonos de tiro ajustar su puntería para después salir a matar a nuestra población. Okay. No, hombre. O sea, entonces aquí no había necesidad, a su criterio, de poder remarcar un poco el acuerdo de firma, sino más bien recordar a las víctimas. Y mire, y lo escuchamos ayer del guía espiritual de la Iglesia Católica, cuando dice: dejemos de hablar de letra muerta y hagamos vida, por la cual la gente entregó y ofrendó lo mejor, que es la vida misma. ¿Cuál es la impresión que tiene usted con este estudio que realiza una comisión especial que está analizando reformas a la Constitución y que también ha provocado reacciones de algunos sectores, como la iniciativa de reforma para ampliar a 6 años el mandato presidencial? Concatenando un poco el análisis, decían unos analistas: hay que ver los pros y los contras. Lo escuchaba de un abogado de la UCA,
decir, hay que ver los pros y los contras que tiene una iniciativa de esta naturaleza. Me gustaría aprovechar, conocer su opinión en torno a esto después de la pausa comercial y otros temas, aprovechando que ya vamos en la etapa final de nuestra entrevista esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a la parte casi concluyente de nuestra conversación con la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos. A ver, cerrábamos un poco el capítulo relacionado con la conmemoración de los acuerdos de paz. Ayer, por cierto, hubo un evento en la Asamblea Legislativa con la presencia de los partidos políticos y también actores de este proceso, a excepción de algunos partidos como Gana, que no asistió. Bueno, mire, Ernesto, lo que pasa es que hay que hacer una reflexión, hay que hacer un análisis histórico correcto, no perderse en esa reacción visceral de estar acusando, de querer mancillar la sangre de quienes entregaron su vida, lo cual es absolutamente lejos de la verdad. El propósito de traer esto a cuenta es convertir la plataforma que se inició con los acuerdos de paz en una plataforma de oportunidad. No, dejar atrás, pues, lo que estas cúpulas hicieron, que una vez contrajeron ese compromiso de paz, privatizaron la banca, se la dieron a los privados, privatizaron las pensiones, institucionalizaron todo un entramado de corrupción y han mantenido desintegrada a la sociedad desde el territorio, desde abajo hacia arriba. Ahora hay que convertir todos esos lineamientos y esos objetivos válidos en oportunidades para nuestra gente, en desarrollo y en dejar atrás una historia tan tristemente escrita por estas cúpulas y por estos grupos de poder para entregarle en sus manos a nuestra población un país diferente. Bueno, decía de que esta situación del estudio de la reforma a la Constitución no deja de crear mucha expectativa en algunos sectores para ver los pros y los contras que tiene, especialmente cuando se trata de proponer ampliar a 6 años el mandato presidencial. ¿Cuál es su impresión al respecto? Mire, yo creo que hay que dejar que la comisión trabaje. Es una comisión integrada por profesionales serios, por profesionales reconocidos, por gente que en sí misma, por su trabajo y por sus planteamientos, son respetables. Igual que en otros temas se adelantan a poner posiciones y a empezar a hacer titulares que se contradicen con ellos mismos, porque hay algunos periódicos que hace algunos años apoyaban ese tipo de planteamientos sin haber una comisión de fondo que los estuviese analizando. La comisión está recibiendo propuestas de la población, propuestas de los sectores, está tratando de articular un documento que se presente ante la Asamblea Legislativa donde se delinee un marco normativo adecuado para el desarrollo, un marco normativo que satisfaga a todos los sectores y que ponga en firme pues todas las leyes y todas las normas que le permitan a este país salir del atraso en el que está. No hay nada terminado, no hay nada concluido, hay que dejar que esto culmine, hay que dejar que ellos trabajen y cuando se presente entonces debatimos. A priori es estar hablando de supuestos, es estar hablando de iniciativas que todavía no tienen cuerpo ni forma total. Antes de concluir, no puedo pasar por alto una información que publica un periódico digital en la cual se menciona de que la empresa Alba Petróleo la demandó a usted por un préstamo, comisionada. Mire, no, yo no quisiera referirme a ese sitio digital porque ni siquiera es un periódico, sino que es un sitio de oposición y de ataque permanente a las actividades y a los funcionarios de gobierno. Esta es una relación entre privados que no tiene vinculación alguna con el cargo que con tanto compromiso yo estoy desempeñando. Creo que hay que respetar los límites. Aquí se han sobrepasado los límites de
atacar a alguien por algo privado, por algo que esté en proceso, y entonces habrá que tomar las medidas legales al respecto. Ok. El tiempo se me acabó. Quiero agradecerle, Carolina, que me haya permitido conversar con usted sobre estos temas de país y sobre todo también retomando un poco el inicio de la conversación que teníamos sobre la importancia que tiene de cuidarnos del COVID-19. ¿no? Yo le agradezco esta oportunidad, estoy siempre atenta a sus invitaciones. Quiero decirle que es importante recalcarle a la población que siga las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, no tocarse boca, nariz y ojos, mantener el distanciamiento, y si no es indispensable, yo creo que hay que evitar estar en aglomeraciones, porque el COVID está presente, el COVID está cobrando vidas y tenemos que cuidar a nuestra familia y a la sociedad en su conjunto. En 15 segundos, comisionada, ¿se podría llegar a tomar medidas más estrictas basadas en el Código de Salud? Yo creo que nos han cortado todas las posibilidades de poder ejercer mayor disciplina. Y de eso es responsable la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional. Nosotros vamos a seguir trabajando, lo estamos haciendo, se están visitando todos los lugares de comercio, todos los lugares turísticos, se está verificando que en el uso del transporte se siga el protocolo y que en las actividades nocturnas también se cumpla con la obligación del uso de las mascarillas y de todas las medidas de bioseguridad. Vamos. Pueblo, nosotros podemos hacerlo y lo podemos hacer juntos, podemos salir adelante, ya van a venir las vacunas y esta historia tan difícil la vamos a dejar atrás entre el gobierno y la población. Es un tema que lo vamos a tratar más adelante. Le agradezco que me permita conversar con usted abierto con los temas que hemos puesto. Gracias. No, le agradezco. Le agradezco muchísimo. Gracias a ustedes. Esta noche Julio Valdivieso con Pulso Ciudadano, no se lo pierda, 8 de la noche por Canal 19. Seguimos marcando el pulso, la actividad política electoral de nuestro país. Mañana, desde luego, vamos a conversar con alcaldes, candidatos a alcaldes que buscan, desde luego, ganar una una alcaldía en este proceso de elección y campaña que tenemos en el país. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.